city. They just completely given their lives to the Lord. You know, in this country, back in the 40s and the 50s, there were some tremendous things that took place among the young people of this country. God called a lot of young people at that time to leave everything here and to go out in missions to South America, Central America, to China, to different places around the world. And there's no limit. And I don't know how many of you have read stories. I encourage you to. We've read stories. We've watched like documentaries on the internet about just one man going to some place in Africa, you know, to go, and he doesn't even know the language. But he's got Jesus Christ, the Lord, inside of his heart, and just a burden to take the gospel. You remember that was kind of like what I was telling you about those men who did the reform that came out of the Catholic Church, and that burden inside their heart to translate the Bible into the common language of the people so they could have it and read it for themselves and see exactly what the Word of God says. And that vision is complete. It's fulfilled today. We have the Bible. Everybody has a Bible nowadays. And I remember this particularly one man, I don't remember his name or anything, went someplace, I think it was in Africa, you know, and he went there and literally gave his life there so that these people could, and he learned the language, he interpreted the Bible in their language, and many of them came to the Lord. I don't remember the whole story, but you know, it's limitless what God can do inside of his children that are surrendered to him. And I want to encourage the young people in here. Man, you don't have any idea what it is the Lord wants to do with you. You really don't know. You know, but when you read here in the scripture, you should get an idea of what the Lord wants to do with you. Every one of us should. Capítulo 2. Como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, al cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Pues dice que estaban unánimes, estaban juntos. ¿Qué estaban haciendo? En el capítulo 1 miramos que estaban orando. Estaban compartiendo la palabra del Señor y estaban esperando la promesa que el Señor Jesús les dijo: recibiréis virtud de lo alto y me seréis testigos. Yo no puedo hacer que tú recibas el virtud de lo alto. Cada uno tiene que buscar por sí mismo. Por eso dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, si tú no crees lo que dice aquí, lo que Dios quiere hacer, no nomás con esos, porque ahorita voy a entrar en eso, pero si tú no crees lo que Dios quiere hacer en ti, entonces tú no tienes fe y tú no vas a buscar. No te vas a llegar, como dice la palabra del Señor. Porque el que se allega, el que se acerca a Dios, y aquí estamos todos aquí, acercándonos a Dios, pero nomás hay una forma. Es menester y crea, la persona que se está acercando a Dios, crea que le hay y que es galardonador. ¿Cómo cree usted que todos los que han dado sus vidas por el Señor, los libros, los anales están llenos, la historia está lleno de aquellos que dieron sus vidas al Señor, que lo dieron con alegría, lo dieron con gozo? No se estaban ahí riendo, pero en ellos había un gozo, una paz tremenda,
¿Cómo puede ser un humano sabiendo que se va a morir y que va a ser torturado? Hubo quienes fueron torturados y de todo modo un gozo y una paz. Hubo quienes estaban mirando lo que estaba pasando, y por el testimonio de aquel que estaba siendo torturado y matado, aquella persona creyó en el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba el poder de Dios sobre sus, no nomás sobre sus vidas, estaba el poder de Dios adentro de sus vidas, Dios mismo adentro de sus corazones. Podemos leer esto todo lo que queremos leerlo, pero si tú no crees que esto es para ti, nunca vas a pasar esa barrera de lo que es tener fe y no tener fe. Yo te estoy diciendo con la autoridad de la palabra del Espíritu Santo del Señor que esto es para todos los hijos de Dios. No nomás es para un selecto, poquitos, es para cada uno de los hijos de Dios. Es lo que leímos allá en Joel. Yo voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuántos quieren que sus hijos estén llenos del Espíritu Santo? Que estén profetizando. Yo quiero. How many of you want your children to be filled with the Spirit of the Lord? Prophesying. The Spirit of the Lord. Serving the Lord with all their heart. Pero, ¿qué tiene que pasar? Tenemos que pasar la barrera de la duda. Y te estoy diciendo, con la autoridad de la palabra del Señor y el Espíritu Santo del Señor, esto lo que sucedió aquí con ellos para ti, mi hermano, mi hermana. Es para cada hijo de Dios. Pero tenemos que cruzar la barrera de la duda. Tenemos que aprender cómo buscar al Señor, porque Él es el que lo dice. Él es el que lo dice, porque el que se allegue a Dios, en otras palabras, el que está buscando a Dios, es menester y crea que le hay. De buscarlo con todo el corazón. Y es galardonador de los que le buscan. ¿Y qué pasó? Dice verso 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Entonces llega la predicación de Pedro, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros penséis, siendo la hora tercia del día, mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. En otras palabras, quiero decir esto. Esto no fue el cumplimiento y se terminó, sino que fue el principio del cumplimiento de la profecía de Joel. De un principio. Fue el principio de Dios comenzar a derramar su Santo Espíritu en cada generación. Cada generación. Entonces, ¿qué? Ya leímos, pero ¿qué es lo que dice aquí? Porque agarra toda la escritura de Joel y se lo repite a todos los que están ahí. Y dice el verso 21, dice: y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y usted sabe, porque acabamos de leer, que lo que dice allá, dice Jehová, se está refiriéndose a Dios. Es bien importante entender esto. Se está refiriéndose al nombre de Dios. Pero aquí
Ya no dice Jehová. Dice el que invocare el nombre del Señor. Pero allá en Joel sabemos que a quién se está refiriendo. O sea, no se está refiriéndose a la segunda persona de una Trinidad que no existe. Menciona todo igual. ¿Ok? Vamos adelante. Verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, en maravillas, en prodigios, en señales que Dios hizo por él, en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendistes y matastes por manos de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y gozóse mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Hicísteme notorio los caminos de la vida, me henchirás de gozo con tu presencia. O sea, está agarrando porciones de escritura del Antiguo Testamento. Verso 29, varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Empero siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de sus lomos, cuanto a la carne, levantaría al Cristo, que se sentaría sobre su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, cuando levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, empero él dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí es donde viene la carne del Evangelio. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho, dice Señor. Pero ¿qué Señor? ¿Qué Señor? Lo hizo Señor. Señor allá del Antiguo Testamento, Jehová. A este Jesús Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Los miles de judíos que estaban ahí, ellos entendieron exactamente qué es lo que Pedro, el Espíritu Santo por Pedro, les estaba diciendo. Les estaba diciendo que este Jesús que vosotros crucificasteis, este Jesús, Dios lo ha hecho Señor. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la Escritura? ¿Será que cualquiera que invocare el nombre del Señor, Dios lo ha hecho Señor? O sea, el nombre de allá, Jehová, Dios lo ha hecho Señor. Él le está diciendo ahí, claro, el que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor. Él es el Señor. Él es el Jehová de allá del Antiguo Testamento. Y no solo eso, Él es el Cristo. Y dice que, verso 37, dice: entonces, oído esto, dice, fueron compungidos de corazón. En otras palabras, cayeron bajo
convicción del Espíritu Santo del Señor. En otras palabras, recibieron revelación para entender que el que aprobaron a crucificar era Dios manifestado en la carne. Cuando Pedro les dice, entiendan esto, que aquel que crucificaron, Dios lo ha hecho Señor. ¿Cuál Señor? Pues nomás hay un Señor. Nomás hay un Señor, así dice la palabra del Señor. Dios lo ha hecho Señor y lo ha hecho Cristo. Y será que cualquiera que invocar el nombre del Señor, este será salvo. Fueron compungidos, recibieron revelación, entendieron que aquel que acaban de aprobar que se crucificara era Dios manifestado en carne. Aprobaron ellos que mataran al Cristo de ellos, al Mesías, a su Salvador. Ellos aprobaron. Por eso cayeron bajo convicción. Y estoy seguro que no habían ojos secos cuando estaban oyendo lo que el Espíritu Santo estaba hablando por medio de Pedro, que estaban llorando. Y era algo tan tremendo cuando cayeron bajo convicción y culpabilidad de haber sido aprobando a matar a Dios manifestado en la carne. Dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Cómo vamos a librarnos de esta culpa? Entonces Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y si no ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, porque el nombre del Señor Jesús es el nombre de Dios, es el nombre del Señor, del cual dijo, será que cualquiera que invocare el nombre del Señor, el nombre del Señor Jesús. Cristo significa su función. Su función no es su apellido, como nosotros, no. Es su función, el ungido, el Hamashiach, el Salvador. ¿Y qué hicieron ese día? Cuando el Señor los trajo bajo condenación. Dice la palabra de Dios que más de 3,000, alrededor de 3,000 personas fueron bautizados ese mismo día. Ahí no andaban averiguando nada. Se dieron cuenta que eran culpables. Y se entregaron al Señor, alrededor de 3,000. Otra escritura en Lucas capítulo 2. Verso número 8. Y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. He aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo
el Señor. ¿Qué dice en Colosenses capítulo 2? Dice para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Conocer el misterio de Dios y sus manifestaciones. Las diferentes formas como Él se manifiesta. Las tres formas mayores cómo se manifiesta Dios. Como Padre. Y miramos en Colosenses, Él es, el cual es, hablando de nuestro Señor Jesucristo, el cual es la imagen del Dios invisible. Vamos ahora para capítulo 16 de Mateo. Para guardar este pensamiento. Capítulo 16 de Mateo. Verso número 13. Y viendo el Señor Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué estaba diciendo? ¿Quién es el Hijo de Dios? Es muy sencillo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Por medio de la palabra de Dios podemos recibir revelación para entender quién es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué se le dice hijo? Porque nació. Por eso se le dice hijo. En la creación, lo primero que hizo Dios fue de traer a luz su imagen, la cual lleva por título Hijo. Es ahí donde miramos al fin de conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Dios y del Padre y de Cristo? Que llegó el momento cuando Dios comenzó a ser Padre. ¿Por qué? Porque Él dio a luz a su propia imagen. Él dio a luz su propio cuerpo, porque Dios es espíritu, Dios es invisible. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que la palabra de Dios afirma de el Hijo?